Cuando sobran las palabras. Marruecos había sido todo un hallazgo. El viaje de ese año estaba por definirse. De Europa habíamos visto bastante, al Caribe habíamos ido ya 3 veces, y para pensar en Asia o algo lejano, además de caro, había que disponer de no menos de 20, 25 días, y estaba todo ese asunto del jet lag y lo mal que quedábamos después de los viajes. Así que me fui a la agencia y Andrés me empezó a tirar destinos como si fueran caramelos, con esa naturalidad que lo caracterizaba, como si irse a Australia o al Congo fuese lo más normal y fácil del mundo, como ir hasta la panadería de la esquina. Lo tuve que parar un poco porque enseguida se iba a la mierda, y si uno lo dejaba ya estaba reservando vuelos y hoteles. Pará, le dije. Algo de una semanita o 10 días como mucho, con vuelos y todo, no muy caro, y que no conozcamos, por supuesto. Tengo 2 opciones para ustedes, me dijo rascándose la barbita candado en un gesto ya inconfundible en él. Por los que vos me decís puede ser Sudáfrica o Marruecos. Me quedé pensando. Sudáfrica tendría seguramente el atractivo de algún safari y lugares exóticos, pero estaba todo ese tema del apartheid, y además después del Mundial del 2010 se habrían ido los precios al carajo. ¿Y Marruecos? No tenía la más pálida idea de qué podríamos llegar a ver o encontrar ahí. ¿Marruecos? Sopesé en voz alta. Andrés lo agarró al vuelo. Ese es el lugar. Cultura musulmana, costumbres distintas, buena gastronomía, muy buenos hoteles, un lugar buenísimo, sentenció. ¿Y hay cosas turísticas, historia, paisajes? Le pregunté dudando un poco. Pero claro, me aseguró. Es un pueblo milenario, los bereberes, los tuareg, hay ciudades frente al mar y otras casi en el desierto. ¿El desierto? Me alarmé. Claro, el Sahara. Pero está en los bordes, y tiene todos los chiches, ¿eh? Están muy preparados para el turismo, casi occidentalizados. No te olvides que tienen a España ahí nomás, por el estrecho de Gibraltar. Además hay barcos permanentemente hacia la Costa del Sol, Marbella y toda la joda. Te aseguro que está muy bueno, y todo sin perder el encanto de las ciudades con la cultura de los moros. Es una joya. Y me seguía dando manija, lógico, ya me lo quería vender y veía que yo estaba aflojando. ¿Y el clima? No nos iremos a recagar de calor, ¿no? Le tiré la última duda. No, por más que sea el norte de África para la época que van ustedes, no. En pleno verano sí es jodido. Pero ustedes van a fines de septiembre, ¿no? El peor calor ya pasó. Y siguió dándome manija. Llévate algunos folletos, metete en internet y fíjate, ya vas a ver que les va a gustar. Y me largó con algunas dudas, pero pensando, otra cultura bien distinta, podría ser. El guacho ya me había metido el bichito. Y fue a Marruecos nomás. El viaje estuvo bueno, con Iberia hasta Madrid y después un vuelo corto con otro avión más chico de la misma compañía hasta Tánger, ya en Marruecos. Nos gustó de entrada. Tánger era una ciudad sobre el mar, bulliciosa, el tránsito muy enquilombado y con mucha actividad. Habíamos ido en un tour porque por el idioma y las costumbres tan distintas no me animé a que nos moviéramos por nuestra cuenta. Por más moderno que nos dijera Andrés que era, no quería correr riesgos. Así que ya instalados nos llevaron a un city tour, conocimos mezquitas y palacios. Todo muy bueno, la gente muy amable, sobre todo los vendedores y los buscas que manejaban el castellano y calculo que varios idiomas más, a la perfección. Y por supuesto la nube de pendejos que mangueaban a la entrada de los templos y cada vez que parábamos y nos bajábamos del colectivo. El hotel excelente, bien ubicado y con un lujo raro, tipo 1001 noches, con ambientes con características muy particulares, azulejos pintados, alfombras, tapices en las paredes, jarrones, y todo el personal vestido a la usanza árabe, lo que le daba un toque típico muy pintoresco. En general todos los hoteles en que paramos tenían esa característica y eran un atractivo más del viaje. Los guías eran muy buenos, con mucho carisma, y tomar el tour fue una pegada, ya que una tarde que tuvimos libres y salimos a caminar y conocer por nuestra cuenta, nos dimos cuenta que no todo era color de rosa. Había muchas zonas marginales, pobreza, unas caripelas que metían miedo y sobre todo en las zonas de los zocos, los mercados típicos donde se vendía de todo. Había que andar con mucho cuidado por los carteristas y oportunistas que abundaban. Adentrarse solos por algunas áreas o perderse en esos barrios hubiese sido muy peligroso. Igual cuando salimos sin los guías nos manteníamos en grupo, cosa de ir mirándonos y vigilándonos unos a otros. Mirta estaba como loca y se quería comprar todo, desde los trapos de odaliscas a sandalias, adornos, especies y toda boludez que se le pusiese a tiro. Salimos siempre con un matrimonio de gente grande y muy piola de Buenos Aires, 3 hermanas viejitas de Colombia que se llamaban igual, María,
y enseguida les quedó el mote, por supuesto, las Tres Marías, una pareja de Brasil y una señora muy mayor, mexicana, que viajaba con la nieta, un minón infernal que no la dejaba ni a sol ni a sombra a la viejita, y la aguantaba cuando se quedaba atrasada porque mucho no podía caminar. Tánger nos encantó, estuvimos 3 días y ahí salimos para Rabat, la capital. Mucho más cosmopolita, con el centro financiero y económico del país, pero también con historia, las antiguas murallas defensivas moriscas, castillos, tumbas, mausoleos de antiguos reyes y por supuesto mezquitas por todos lados. Particularmente me quedaba como hipnotizado, subyugado cuando escuchaba por los parlantes dispuestos en las ventanas altas de las mezquitas el llamado a oración. 5 veces al día se sentía esa voz grave que, salmodiando en letanía en un canto sagrado que aún sin entender al menos yo apreciaba su significado y contenido emotivo, convocaba a los fieles en un ritual que me sobrecogía de emoción y respeto hacia una cultura y una fe tan distintas a las nuestras. Un par de días allí y otra vez en el ómnibus que ocupábamos solamente hasta la mitad, completándose el grupo con gente de Costa Rica, una pareja de chilenos y otros 2 matrimonios mexicanos, nos dirigimos hacia Casablanca, la ciudad de la famosa película, si bien no se había filmado ni un solo centímetro de cinta allí en realidad, pero la leyenda y la magia estaban. La ciudad, también bulliciosa, tenía un gran puerto con mucho movimiento en la avenida costera, repletas de bares, tiendas y restaurantes, casas que parecían palacios, o quizás eran directamente palacios usados como casas, y más mezquitas, y en particular una gigantesca, capaz de albergar a más de 100.000 fieles con un lujo impresionante, y una explanada que daba al mar, lo cual sumaba el paisaje a lo sagrado. Una maravilla. Todo estaba buenísimo. El clima, como había dicho Andrés, estaba bueno. Calor, pero soportable. La comida espectacular, fuertemente sazonada, pero riquísima. Probamos todos los platos típicos. La sopa jarira, los tajines de cordero, conejo o vegetales, el cuscús, los postres hojaldrados muy almibarados y el infaltable té de menta. La estábamos pasando excelente. Próxima parada, Fez. Llegamos casi de noche y nos fuimos derecho a dormir después de un día de muchos traslados y movimientos. El trajín se hacía sentir. Por la mañana bien temprano nos llevaron a hacer el city tour tradicional y ya acostumbrado, y realmente esperado y apreciado, ya que de un pantallazo, aún arriba del micro, se conocía mucho, y los guías iban tirando datos históricos y geográficos que permitían hacer una buena composición del lugar. Después de un largo trayecto y casi en las afueras nos llevaron al barrio El Bali, patrimonio de la humanidad por tratarse de un lugar que se mantenía casi como en sus orígenes en el siglo X. No se permitía la entrada de autos ni motos, ni siquiera bicicletas, solo carros tirados a mano o con burros que abundaban. Cuando nos bajamos del micro, el guía, Hussein, nos explicó lo complicado e intrincado que era el barrio con callecitas angostas, pasillos y casi como un laberinto donde era muy fácil perderse y de hecho habían tenido varios problemas en tours anteriores con gente que se extraviaba y todos los problemas que se generaban. Por lo tanto, dijo, habían tomado precauciones especiales y pasó a presentarnos a un muchacho de unos 30 años con la apariencia típica del pueblo árabe, morocho, pelo enrulado, piel trigueña, ojos negros y nariz aguileña. Bastante fachero el marroquí, y tenía 2 peculiaridades o características que realmente lo hacían muy especial. Una, y la más importante para nosotros, como nos explicaba Hussein, era que tenía memoria fotográfica, por lo que nos iba a registrar a todos y cada uno de los integrantes del grupo, y si, como era probable, alguno se perdía, él, con su virtud especial y su conocimiento del lugar, se encargaría de encontrarlo y unirlo nuevamente al circuito. Pero el tal Tami, como lo presentó Hussein, tenía otra singularidad. Era sordomudo. No dejaba de ser llamativo y hasta pintoresco y le agregaba un condimento más a la visita. En principio debo confesar que me pareció exagerada la situación y que se trataba de una maniobra pícara para que el marroquí se hiciera de unos euros, porque estaba seguro que por ahí venía la cosa, y una buena propina de un grupo grande de gente era para considerar. Así que el tal Tami comenzó a pararse frente a cada uno de los integrantes del grupo y a observarlos detenidamente, aunque pude comprobar que frente a las damas, el tiempo que se tomaba para mirarlas concienzudamente era considerablemente mayor, y ni qué hablar cuando le tocó registrarla a Lupita, la chica de México que iba con su abuelita, y advertí también que entonces ella le devolvía la mirada con un brillo muy peculiar en sus lindos ojos almendrados. Hussein también nos pidió colaboración, no apartarnos del grupo, no quedarnos atrás.
no detenernos a mirar sin avisar y no perderlo de vista a él mismo, que con la banderita roja y blanca en el extremo de una antena de auto en alto, siempre comandaba los pasos. Ni a los otros miembros del grupo, reconocibles por la gorrita también roja y blanca que nos habían dado y que venía bien para protegerse del calor y del sol. Y al propio Tami, que llevaba una chilaba, la típica túnica árabe de tela basta y color natural, aunque los vaqueros que se adivinaban bajo dicho atuendo, más las zapatillas deportivas Nike, contrastaban la fisonomía folclórica y dejaban ver que la civilización occidental y el consumismo también eran parte del mundo marroquí actual, como debía ser por otra parte. Concluida la minuciosa revisión y con Hussein a la cabeza medio apretujados, entramos al barrio de la Medina. Realmente a los pocos minutos me convencí de que las precauciones estaban totalmente justificadas. Eso era un quilombo infernal. Gente por todos lados, negocios de todo tipo entremezclados y con sus mercaderías expuestas desordenada y la mayoría de las veces descuidadamente sobre las prácticamente inexistentes veredas de callecitas que en muchos casos no eran más que pasillos o pasadizos, casi en penumbra, pues los paredones eran tan altos que apenas dejaban llegar el sol y donde en ocasiones había que pasar de a uno, recodos, recovecos, callejones, y circulando, caminando, empujándose, gente y más gente. Lugareños, turistas, vendedores, mendigos, chicos corriendo, carritos desvencijados tirados en algunos casos por sus propios dueños humanos y en otros por burros, y que cargaban los materiales más variados e inimaginables, desde fardos de pasto, cacharros, trastos viejos, verduras, pescado, gente, ancianos, botellas, animales, increíble. Todos gritaban, voceando sus mercaderías para la venta, o se gritaban entre ellos en lo que parecían peleas y trifulcas. Los guías de diversos grupos de todo el mundo a voz en cuello trataban de explicar algo de ese lío, cada uno en su idioma. Las madres retando a sus chicos, los chicos jugando a los gritos. Era un caos fenomenal. Hussein también gritaba, y al principio traté de estirarme para escuchar algo de lo que estaba diciendo, seguramente la historia del lugar y sus características, pero era inútil. El desorden y el barullo eran descomunales. Había que cuidarse de los empujones y los pisotones y hasta que la rueda de algún carro dejaran algún doloroso recuerdo, o hasta el pisotón de un burro. Y había que dejar paso a los apurados que encaraban, y varias veces me encontré con un asno empujándome, asusado por su dueño para poder pasar, y siempre sin perder de vista al grupo para no extraviarse en ese pelote monumental. Tami iba y venía, gruñendo y emitiendo sonidos guturales y fijándose en todos, aunque siempre revoloteándole a la Lupita, a la que dicho sea de paso no parecía molestarle para nada, al contrario. Varias veces la sorprendí dedicándole al sordomudo una radiante y sugestiva sonrisa. De todas maneras era fantástico observar y contemplar no solo el ambiente sino la arquitectura tan antigua, con casas hechas con bloques de piedra y puertas y portones antiquísimos, y que se conservaban como habían sido construidos más de 1000 años antes. A Mirta la llevaba de la mano porque era capaz de detenerse o hasta meterse a comprar boludeces en cualquier boliche de esos. Y en la otra mano llevaba la cámara y cada tanto filmaba algo de ese lugar caótico tan particular. Y como tenía que ser, nos perdimos. Y la culpa fue mía. En ocasiones las callejuelas daban a un área que no llegaba a ser una plaza, sino como una especie de patio, algo más abierto que nos permitía descansar y relajarnos un poco. En una de esas zonas vi entre tantos negocios, dicho sea de paso bastante precariamente dispuestos, sucios y muy desordenados, una carnicería que exhibía colgando de ganchos o sobre el mostrador y con una nube de moscas revoloteando alrededor y posándose sobre todo lo exhibido, por supuesto, unos trozos de carne que me llamaron la atención por el tamaño. Había costillares, patas, cortes de tipo lomo y hasta bifes de una envergadura que nunca había visto. Tironeando a Mirta de la mano, la arrastré hacia el local y al lado del mostrador exhibidor me sorprendió una cantidad enorme de gatos que comía abalanzándose sobre unas cajas o directamente en el piso, donde se veían la cabeza y las patas con sus respectivas pezuñas del animal al que pertenecían evidentemente los cortes descomunales de carne. Un camello. La enorme cabezota y las patas de pelo marrón terminadas en 2 dedos o pezuñas negras no dejaban dudas. Y todo sobre un charcazo de sangre que brotaba fundamentalmente del cuello del pobre bicho y que varios gatos lamían con fruición. Eso tenía que filmarlo. Claro, con la atención puesta ahí, cuando nos quisimos dar cuenta el grupo había seguido. Estábamos solos. Solos.
separados del grupo pero con un quilombo de gente alrededor. Nos apartamos hacia el centro del lugar mirando todas las callejuelas a ver si entre las cabezas sobresalían las gorritas rojas y blancas. Nada, era una marea de gente por todos lados. Traté de no caer en la desesperación y le propuse a Mirta seguir por uno de los pasillos donde me parecía que se había dirigido nuestro grupo, pero al cabo de unos 30 o 40 metros llegamos a una bifurcación y había que decidir, izquierda o derecha, y el quilombo de gente no dejaba ver nada. Ya me estaba por mandar para cualquiera de los dos porque era lo mismo, ya estábamos perdidos, cuando sentí unos gruñidos y que me tiraban de la mochila. Era Tami. El guaso nos había encontrado en medio del desbole. ¡Qué alivio al verlo! Con señas y esos sonidos guturales, nos indicó que lo siguiéramos, y así hicimos, por entre callecitas, dando vuelta una y otra vez hasta que nos reencontramos con el grupo. Un capo el tipo, menos mal que lo habían llevado. Todos lo felicitaban, era un héroe. Y la mexicana Lupita ya no ocultaba más su admiración y su abuelita Mercedes no parecía molestarle. Estaba más preocupada por no caerse o que se la llevara puesta algún burro en ese quilombete, así que la dejaba hacer. El guía nos dijo entonces que íbamos a ir a visitar una fábrica artesanal de alfombras, muy casera y con herramientas y dispositivos muy antiguos. Así que bien amuchados, nos fuimos todos juntitos atrás de Hussein con Tami cerrando la marcha, aunque siempre yendo y viniendo a lo largo de la fila comprobando que nadie se apartara. Llegamos a una casona revieja con un patio delantero con un tinglado de chapas bajo el cual laburaban 3 o 4 personas en telares del año del pedo. En realidad lo que se veía era más que precario, casi paupérrimo. Y las alfombras que hacían eran bastante pedorras, mal terminadas y con materiales de baja calidad. Y me pareció que más que apreciar el laburo artesanal, lo que pretendía Hussein era que alguno de nosotros comprase alguna de las creaciones, ya que seguramente tendría un currito por la comisión. Pero ocupados en lavar los productos y recomendar las compras, y todos descansando un poco y mirando a la vez, pasó un rato antes que alguien se percatara que faltaban Lupita y su abuela. Y entonces se armó el revuelo, hasta que el marroquí Tami se señaló su propio pecho, mientras con la otra mano hacía señas de tranquilidad, y con un par de sonidos, allá fue. Pasó casi una hora, mientras uno de los de la fábrica trataba de hacerse entender y explicar en una mezcla extraña de español y árabe cómo elaboraban las alfombras y todo el proceso, y después le hacía traer a un pibe una tras otra alfombras de varios tamaños, y una más chota que otra, a ver si podían encajar alguna. Ya nos estábamos impacientando y hasta dudando si esa vez la búsqueda de Tami no hubiese sido infructuosa, cuando vimos aparecer por la puerta a la viejita Mercedes tomada de la mano por Lupita y atrás el marroquí, sonriente y orgulloso. Los recibimos con aplausos y la algarabía de todos, y sin haber comprado a nadie en una sola alfombra, volvimos al micro desandando el camino, esta vez sin que nadie se extraviara. Cuando subimos al ómnibus, ya ubicados, nosotros estábamos al final del grupo, en la mitad del transporte. Hussein pidió un aplauso para Tami y su labor, y por supuesto una colaboración en cash para ayudarlo. Y realmente se la había ganado el chabón. Juntó la guita, que todos pusimos con gusto, y se la dio al morisco. Y nos avisó que ya que quedaba de paso en el largo trayecto hasta el hotel, aprovecharíamos para arrimar al héroe del día hasta su casa. Inclinándose respetuosamente como muestra de agradecimiento, Tami pasó para el fondo del micro. Al rato de andar y mientras todos se relajaban y descansaban de los avatares del día, incluso más de uno descabezó un sueñito, como Mirta, por ejemplo, noté un movimiento en el asiento contiguo al nuestro. Era Lupita, que comprobando que su abuelita dormía, se levantaba subrepticia y sigilosamente y se dirigía hacia atrás. Yo me había reclinado contra el asiento y entrecerrando los ojos me hice el boludo como que dormía. Y bueno, pensé, le iré a agradecer. Pasó un buen rato, el rum del motor monótono invadía el ambiente, y en eso escuché, proveniente del fondo del micro, unos sonidos medio guturales, tipo gruñidos. Una pausa y más. ¿Será el motor del micro que anda fallando? Pensé, porque era como un ronroneo parecido, pero puse atención y el motor sonaba parejito. Al ratito otra vez. Varias veces. Supuse entonces que podían ser autos o motos que nos pasaban en la ruta. Me incorporé un poquito, pero no se veía nada. Íbamos casi solos. De nuevo escuché. Seguido esa vez por otra más finita de mujer.
Una pausa más larga y después otros dos largos y roncos. ¡Oh! ¡Oh! Para mí que fue el mudito.